Buen día, gente del IAE. Hoy, domingo, leemos, como todos estos domingos, del Evangelio de San Marcos, que al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Esas palabras son las que tratan de recoger la situación en la que estaban viviendo Jesús y sus apóstoles. El pasaje inmediatamente anterior es Jesús que envía de dos en dos a los apóstoles para que vayan a predicar y a hacer milagros en su nombre. A la vuelta, Jesús los escucha y se da cuenta de que están cansados, y entonces, a pesar de que le cuenta con alegría todo lo que han hecho, Jesús dice: vénganse conmigo, vamos a pasar un tiempo de descanso porque se ve que están bastante cansados, necesitan un poco de reposo, y entonces se los lleva aparte. Termina mal ese intento de Jesús de hacerlos descansar, porque la gente se entera de lo que están haciendo y entonces los dejan, por así decir, irse en las barcas, más o menos se fijan hacia dónde van a ir, y cuando llegan al otro lugar donde iban, la gente ha ido a pie a otros lugares, se ha corrido la voz y todo el mundo vuelve a recibir a Jesús con los apóstoles, que ya no tienen tiempo para descansar, como sigue diciendo después el Evangelio de Marcos. Datos sobre cómo era Jesús: era un hombre de un enorme corazón que se daba cuenta de cómo aquellos que dependían de él, de cómo estaban, si estaban bien, si estaban cansados, si estaban enojados. A veces se lo ve a Jesús intervenir cuando están peleándose entre ellos y se acerca para preguntar qué es lo que está pasando. Es muy dinámico el trato que tiene Jesús con sus apóstoles. Jesús los conoce, por eso que después va a poder decir, y esto lo dice para todos los cristianos: yo soy como el pastor y ustedes las ovejas, y las conozco por su nombre. Yo sé quiénes son ustedes. Bueno, Jesús, que es alguien que se acerca a los suyos, y cuando yo veo cómo trata a los apóstoles, tengo que saber que de la misma manera me trata, me conoce a mí. Sabe cuando estoy bajoneado, sabe cuando estoy potenciado, cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy preocupado. Conoce mis preocupaciones, cuando yo ore, cuando yo rece, cuando que tengo que hacerlo, que yo sepa cómo me escucha con empatía. A veces podemos imaginarnos a Jesús como una estampita estática que ahí está mientras nosotros intentamos comunicarnos con Él, y Él está absolutamente metido con nosotros, en nuestras cosas, en nuestros estados de ánimo, y por supuesto que conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Jesús que se da a conocer, y cuando ve a alguien con necesidades trata de resolvérselas. Es lo que trata de hacer con los apóstoles. Otro dato que también podemos llegar a sacar de esto es cómo las ocupaciones habituales, incluso las de los apóstoles, esto nos viene muy bien a los sacerdotes, incluso las ocupaciones santas de aquellos que trabajan con él, las de los apóstoles, los pueden llevar a descubrir algo que es fundamental para la vida cristiana, y es el trato personal con Jesús. Pueden estar tan metidos en cosas, yendo de un lado a otro, que se olvidan de detenerse y decirle: Jesús, estoy trabajando por vos, Jesús, estoy trabajando con vos. Y entonces se enfría esa relación que es la que es el corazón de la vida cristiana, y es justamente el trato personal con Jesús. Lo veíamos cuando Jesús los llamó a los 12, ¿no? 2 palabritas decía San Marcos, decía: los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Toda la vocación cristiana está metida ahí, a vos y a mí, yo soy sacerdote, por ahí es más fácil de decir, ¿no? Pero para vos, padre de familia, madre de familia, te está diciendo: yo te llamé para que estés conmigo y también para enviarte a hablar de mí y a mostrar lo que yo te enseño, pero antes tenés que estar conmigo. Hoy domingo, por ejemplo, ¿no? Qué importante es que le demos al domingo el sentido que tiene. En cierta medida eso es como esto, es Jesús que me dice: vení, dejate de correr de lunes a sábado y dedicame un tiempito. ¿Es fin de semana?
pero sobre todo es el día del Señor. Es un día en el que, por ahí tal vez porque se puede en tus circunstancias, ir a una misa presencial, de la que ya está habiendo y en muchos lugares. Todavía no hay obligación de asistir a la misa presencial, pero no deja de ser una necesidad y ya es uno mismo el que va eligiendo en qué cosas me comprometo, ¿no? Domingo, día del Señor, descansar para poder estar con el Señor, escuchar su voz. Escuchando su voz, a ver hacia dónde me está llevando, qué cosas me sugiere, qué caminos me abre de caridad con la gente que me rodea, en mi trabajo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, en mi familia, ese día que también el domingo está marcado por la cercanía de la familia la mayoría de las veces. Y entonces es como un momento de renovación espiritual que la Iglesia necesita, que los cristianos necesitan, que cada cristiano necesita, ¿no? Que le demos al domingo ese lugarcito que Jesús trató de rescatar para sus apóstoles. Vengan, estemos un momento juntos, tenemos cosas de las que hablar, tenemos cosas que reposar, hablemos. Y en la Santa Misa escucharemos la palabra del Señor. Si tenemos la suerte, podremos recibirlo en la Eucaristía y entonces podremos después sí volver a la pesca, a lo que sea, ¿no? A las actividades que nos correspondan. Que el Señor te bendiga con toda tu familia en este día domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.